Vamos a seguir trabajando con los módulos de compra, en este caso con facturas de compra, y vamos a aprender un poco cómo funciona dicho módulo. Como vemos, la apariencia es exactamente igual a la de los demás módulos del programa. Disponemos de una botonera superior en la cual podemos ver opciones para agregar, duplicar, modificar, eliminar y gestionar, en definitiva, la factura de compra. Asimismo, tenemos diversas opciones que nos van a permitir enlazar estos módulos con otros módulos que hemos visto anteriormente, lo veremos más adelante, imprimir o exportar información, gestionar archivos y un módulo de opciones. Todo esto lo vamos a ver en detalle posteriormente. Además de esto, tenemos una barra de búsqueda en la cual podemos gestionar cualquier tipo de búsqueda. Por ejemplo, en nuestro caso podemos perfectamente escribir y, como vemos, el programa filtrará la información mostrada en la pantalla. Esto nos va a servir porque podemos filtrar además por cualquier columna, por ejemplo, en este caso por el estado o por incluso el importe. Podemos, por ejemplo, poner 80 y vemos cómo automáticamente podemos encontrar las facturas que tengan dicho importe. De la misma manera, si ponemos 27 nos va a mostrar las facturas que acaban en 27 céntimos. Todas las opciones de filtrado están disponibles para este módulo de factura de compra, por lo cual, como ya hemos hablado de esto en tutoriales anteriores, queda ya aclarado. Además de esto, vemos que vamos a tener un pie en la lista de factura de compra, ya que al ser un módulo, digamos, de contenido numérico, nos va a interesar gestionar operaciones, por ejemplo, de suma. En este caso, vemos que tenemos una suma de todos los importes más impuestos de todas las facturas, que viene a ser este importe. Recordamos que estamos trabajando con una empresa ficticia y estos datos no tienen ningún tipo de validez. Asimismo, vamos a encontrar también una nueva opción, que es la de duplicar. Como vemos, tanto en los pedidos como en los albaranes como en las facturas, tenemos de esta nueva opción. Lo que nos va a permitir es crear un nuevo pedido, albarán o factura, según el módulo en el que estemos, a partir de otro anterior, de manera que podamos obtener de una plantilla o de un documento anterior, crear uno nuevo con un distinto número de serie. De esta manera, pues en ciertas ocasiones vamos a poder ahorrar cierto tiempo. Igualmente vamos a obtener la opción de eliminar, una opción que en módulos anteriores no existía, pero en el caso de los documentos sí que existen. Sí es cierto que para eliminar un documento, este documento no debe estar enlazado a otros procesos. De esto también hablaremos más adelante. Y como antes hemos dicho, también tenemos opciones de visualizar y actualizar la lista. ¿De acuerdo? Vamos a abrir una factura cualquiera para ver un poco los campos que disponemos. Por ejemplo, vamos a abrir esta y, como vemos, en este caso la factura tiene todos los campos bloqueados. Esto se debe a que Express va a bloquear la factura de compra, de modo que no podamos editar y cambiar los importes de la misma. Pulsando el botón desbloquear, el documento queda desbloqueado y ya podemos editarlo. Como vemos, podemos introducir una serie del documento. Recordemos que las series nos van a permitir ordenar los documentos de nuestra empresa, por ejemplo, por año, por locales. Imaginemos una serie de supermercados, pues podemos tener una serie de facturación para los distintos supermercados y así gestionar o ordenar las ventas y las compras de los mismos. Como vemos, cada factura va a tener un identificador. El identificador el programa lo gestiona automáticamente. El campo fecha de factura, el campo hora, el campo proveedor, en el cual vamos a introducir el proveedor. Si quisiéramos, podríamos buscar uno nuevo, como siempre, pulsando la tecla más o haciendo clic en el botón con los 3 puntos. El campo subfactura, en el cual vamos a introducir el número de factura del proveedor para esta compra, de modo que en la sección de contabilidad podamos referenciar dicho movimiento al movimiento que ha hecho el proveedor. El almacén, en el cual vamos a introducir la mercancía recibida. Esto va a ser importante siempre y cuando que la compra sea un bien tangible, algo material, y que refleje movimientos en el estocaje de nuestra empresa. El número de tracking, esto va a ser usado para poder almacenar el número con el cual la empresa de transporte está gestionando esta operación.
una forma de pago que podemos establecer a nuestro gusto, una retención, de esto hablaremos más adelante cuando queramos gestionar los pagos, los cobros de las facturas, ya sean de compra o de venta. Así rápidamente podemos resumir que la retención viene a ser una garantía que ofrecemos a nuestro proveedor, de manera que cierta parte del importe, una parte porcentual, va a ser pagada posteriormente. De manera que nuestro proveedor va a tener esa garantía de que nosotros vamos a cumplir. Por ejemplo, si establecemos un 5% de retención, esto lo que significa es que a posteriori el proveedor va a retener un 5% del importe total de la factura para pagárnoslo pasado un tiempo o la garantía que nosotros tengamos establecida. Igualmente estableceremos una divisa con la cual vamos a trabajar, en este caso va a ser el euro. El valor de dicha divisa referenciada al valor local, vamos a poner 1, la cuenta en la cual vamos a cargar el importe de dicha factura. Cuando el proveedor nos cobre dicha factura, pues esos cargos van a ir a esa cuenta financiera. En este caso, por ejemplo, vamos a utilizar la cuenta principal, de esto hablamos ya en tutoriales anteriores. Y por último, el campo tipo de IVA por defecto. El campo tipo de IVA por defecto nos va a servir cuando nuestro proveedor, nuestro cliente, por diversos motivos o por las circunstancias de la transacción comercial, está sujeto a un tipo de IVA fijo y no depende del producto o servicio que le ofrecemos. Por ejemplo, esto ocurre en la construcción. La construcción, siendo el tipo de IVA el 21%, ciertos tipos de clientes pueden tener un tipo de IVA fijo del 10%. De esta manera, introduciremos el tipo de IVA y automáticamente todas las líneas del documento llevarán ese tipo de IVA y no el tipo de IVA propio del artículo. De esto hablaremos más adelante. Por último, podemos introducir un descuento especial o un descuento pronto pago, una entrega a cuenta, que obviamente siempre tendrá que ser menor al importe de la factura, unos comentarios para dicha factura de compra, y también disponemos de los campos recargo financiero, del cual hablaremos más adelante, IRPF, proyecto, del cual hablaremos también más adelante, departamento y diversas opciones. Esta primera opción indica que esta factura de compra es una inversión del sujeto pasivo, en nuestro caso somos nosotros, o sea, esta opción indicaría, como es un proceso de compra, que estamos realizando una inversión, por ejemplo un coche o cualquier tipo de inversión que realice nuestra empresa. De otro lado tenemos la opción de que las bases de este documento no tienen IVA, de manera que si lo marcamos automáticamente no se va a cargar IVA en esta factura, y las bases de este documento no soportan recargo de equivalencia. Obviamente, si el documento no gestiona IVA, no va a gestionar bajo ningún concepto el recargo de equivalencia. Sin embargo, si el documento gestiona el recargo de equivalencia, automáticamente va a gestionar también el IVA. Por su lado, en la zona del detalle, en la segunda pestaña, en la parte superior de la factura, vamos a poder introducir todos los bienes o servicios que vamos a comprar al proveedor. En este caso vemos que tenemos uno agregado, que es una cafetera. Bueno, una cafetera no, sino 25 unidades de cafetera a un precio en descuento dado. En la zona inferior vamos a ver la base imponible del documento de compra, en este caso 1.075 €, nuestra cuota de IVA son 107,50, la cuota de recargo, en este caso 0. Es importante decir que tanto la cuota de IVA como la cuota de recargo se verá reflejada siempre y cuando nuestra empresa soporte IVA y recargo de equivalencia. En este caso, la empresa de prueba que hemos creado no soporta recargo de equivalencia, sí IVA, por lo tanto la cuota de recargo siempre va a ser 0. Igualmente, el total del recargo financiero y del IRPF, de lo cual hablaremos más adelante, y el total de la factura, más impuestos. La botonera de la zona derecha nos va a permitir realizar la gestión del detalle de la factura, como crear nuevas líneas, modificar las existentes, eliminarlas y traer información de pedidos o albaranes. Recordemos que estamos en una factura de compra. Por último, vamos a disponer de opciones para personalizar también la tabla del detalle de la factura. Podremos agregar el tamaño de la letra, disminuir el tamaño de la letra y recordemos, como siempre, que podremos personalizar las columnas del detalle. Haciendo clic derecho sobre cualquier columna,
y pulsando sobre selector de columnas. Y vemos cómo en efecto quedan muchas columnas ocultas que podemos utilizar. Podríamos, por ejemplo, incluir una columna IVA que indique el tipo de IVA que está siendo registrado, o por ejemplo el recargo de equivalencia, que en este caso va a ser del 0%. De la misma manera podemos, para eliminar una columna, pinchar en la cabecera de dicha columna, mover el puntero fuera de la vista y cuando veamos la X que estamos viendo en pantalla, soltar el ratón, de manera que la columna quede eliminada. A continuación vamos a ver una factura nueva. Obviamente, al ser una factura nueva, todos los campos vienen vacíos y si nos damos cuenta vienen ya desbloqueados. Recordemos que el bloqueo de la factura, vamos a verlo nuevamente, se va a establecer siempre que queramos editar una factura. Luego veremos a qué se debe dicho bloqueo y recordemos que podemos utilizar el botón desbloquear factura para desbloquear y editar la factura. Si creamos una nueva factura, por defecto nos va a aparecer toda la información vacía y vamos a tener que rellenar todos los campos. Como hemos dicho antes, la serie, que podemos buscarla, la fecha, la hora, el proveedor, y vemos que al introducir el proveedor automáticamente se nos han establecido varios datos. Vamos a revisar tranquilamente cómo se ha procesado esta información. Volvemos a cancelar la factura y volvemos a crear una nueva factura. Como vemos, inicialmente no tenemos ningún almacén establecido. Sin embargo, cuando establecemos la serie, automáticamente se establece un almacén, en este caso el almacén principal. Esto se debe a que la serie 2015, la cual vamos a abrir para poder visualizarla, tiene, como vemos, el almacén por defecto, el almacén principal. De esta manera, cada vez que creemos un documento con la serie 2015, automáticamente se va a establecer este almacén. De la misma manera, dicha serie va a tener las opciones: la base de este documento no soportan IVA y la base de este documento no soportan recargo de equivalencia. Como podemos ver, en la factura automáticamente se han establecido las mismas opciones de IVA y de recargo de equivalencia, como podemos ver tanto en la ventana del editor de series como en la zona inferior derecha de la factura que estamos editando. De esta manera, la serie que indiquemos va a establecer un almacén y unas opciones de IVA y recargo de equivalencia, de manera que podamos trabajar más rápidamente. Una vez introduzcamos la fecha de la factura y la hora, que por defecto se va a crear siempre el momento actual, en este caso el 26 de mayo a las 12:26 minutos, y luego introduciremos el proveedor. Recordemos que si, por ejemplo, seleccionamos este proveedor, suministro electrónico, podemos visualizar dicho proveedor y ver que en información comercial ya tiene una forma de pago por defecto. Igualmente ya tiene una cuenta financiera por defecto. Y la cuenta financiera por defecto va a tener a su vez una divisa. Obviamente, si tenemos una bolsa, llamémosla de dinero, no nos interesa mezclar diversas divisas en dicha bolsa. Cuando tenemos una cuenta en un banco o una cuenta en un cajón de dinero, vamos a tenerlo siempre en la misma divisa. De esta manera, cuando seleccionemos un proveedor, automáticamente se nos va a establecer la forma de pago que tiene por defecto, la cuenta financiera que tiene por defecto y la divisa de dicha cuenta financiera. Por ejemplo, si seleccionamos suministro electrónico, automáticamente se van a establecer esos tres campos que vemos a continuación. Obviamente estos campos luego podemos ir modificándolos, pero ya por defecto el programa nos ofrece la posibilidad de introducir esa información. Nuevamente podemos introducir, por ejemplo, el número de la factura que nos ofrece el proveedor, de manera que podamos identificar el documento del mismo para luego buscarlo. Y aquí, si por algún motivo queremos, podemos modificar la información de almacén, de forma de pago, a nuestro gusto. En tracking vamos a introducir el número de la agencia de transporte, en nuestro caso lo vamos a dejar en blanco, forma de pago, la retención de la que hablamos anteriormente, la divisa, el valor de la divisa, que por defecto es 1, puesto que es la divisa local. Si trabajáramos, por ejemplo, con dólares, se establecería el valor que tenemos para dicha divisa, en este caso 0,95, podemos verlo aquí, y la cuenta financiera asociada. Si vamos a pagar en dólares, tendremos que pagar con una cuenta en dólares. De esta manera
cuando busquemos una cuenta financiera, automáticamente solo nos va a ofrecer una cuenta en dólares. Si por algún motivo establecemos una cuenta en euros, automáticamente nos va a establecer como divisa el euro. Todo esto para que la factura sea algo coherente. Por último, podemos introducir, si lo deseamos, un tipo de IVA por defecto, un descuento especial, un descuento pronto pago y una entrega a cuenta. Si por ejemplo volvemos a cambiar la divisa, vemos que automáticamente se nos ha borrado la cuenta financiera y tendremos que establecer una cuenta financiera en dólares. Por último, en la zona de comentarios vamos a poder introducir información relativa al documento de compra. En recargo financiero vamos a introducir el porcentaje de recargo financiero que va a llevar esta factura asociado, lo cual va a significar un sobrecoste para nuestra empresa. Recordemos que estamos comprando. Y en IRPF es el IRPF asociado a dicha factura. Y obviamente pues eso traerá consigo un importe de IRPF. Por último, podremos establecer un proyecto y un departamento, de manera que posteriormente podamos llevar una contabilidad analítica o de costes para nuestra empresa. De esto hablaremos más adelante en tutoriales de contabilidad. Y listo. Pasando al detalle de la factura, ya podremos realizar dicho proceso de compra. Una cosa interesante es que pulsando la tecla Intro o Enter podremos tabular a través de los campos principales del documento. Y de esta manera llegaremos automáticamente al detalle sin tener que utilizar el ratón para ningún tipo de gestión. De la misma manera, si volvemos a pulsar Enter, se nos abrirá una nueva ventana en la cual podremos introducir nuevas líneas para nuestro documento. En este caso lo vamos a dejar ahí, así que pulsamos escape y cerramos la ventana. Ya sabemos cómo crear, digamos, la cabecera de nuestra factura. Un dato interesante es que, al revés que en otros módulos, siempre que gestionemos documentos vamos a poder trabajar con varios documentos a la vez. Por ejemplo, estamos creando este y a su vez vamos a poder modificar este otro. Como vemos, podemos tener diversas facturas abiertas al mismo tiempo, de manera que podamos trabajar lo más cómodo posible. Por último, solo nos queda guardar la factura y esperar al próximo tutorial en el cual vamos a profundizar algo acerca de la gestión de facturas de compra.